Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en el podcast de A los 50 ni santas ni perfectas. Soy Cris Steinman. Y yo, Ale Lelo de la Rea, feliz de estar aquí contigo, Cris. Felices de estar aquí con este tema tan interesante. Ay, sí. Hoy, oye, ¿cuántas creencias hay en función de los dineros? No, hombre, es que de verdad que estamos llenas de cochinada en la cabezota con respecto al dinero. Hay que hacer una shineadita porque no, tenemos que progresar. Poniéndonos las pilas a las señoras de 50. Oye, y además quiero agradecerles a todas las amigas que nos han, la verdad, escrito, porque son ya un montón de casos y hoy te voy a leer uno, Ale. A ver, venga. Dice, hola Ale y Cris, mi historia se las escribo con mucho orgullo y mucho amor, ya que es algo de lo que siempre quise contar a mis 51 años, pero que también nunca tuve la oportunidad de decir. Me llamo Paola. Actualmente vivo en Guadalajara y crecí creyendo que el dinero no era para mí. O sea, sí que podía trabajar y tener lo suficiente para vivir, pero mucho dinero ya era cosa de hombres. Así lo viví en mi casa, ya que mi papá era quien lo manejaba todo. A mi mamá solo le daba lo justo para la comida. Nada de andar malgastando según él. Y claro, nunca vi a mi mamá hacer un presupuesto, ni hablar de ahorro, ni de inversiones. Así que yo crecí con esa idea metida en la cabeza, que las mujeres no sabíamos manejar el dinero, que era complicado, peligroso o que simplemente no nos tocaba. Entré a la universidad y no sé cuántas compras impulsivas hice. No tenía idea de administrar. Vivía endeudada con la tarjeta de la tienda departamental, que todavía ni entendía cómo funcionaba y con una angustia constante de ¿y ahora cómo le voy a hacer? Lo peor es que en el fondo me sentía tonta por no entender, pero claro, ¿cómo iba a saber algo que nadie me enseñó? Hasta que un día me cayó el 20. Si quería tener mi propio negocio, porque ese era mi sueño de siempre, tenía que aprender de finanzas, aunque me diera miedo. Me cambié de carrera y entré en administración de empresas y no les miento. En la primera clase de contabilidad básica, un profesor nos dijo, el dinero no es emocional, lo emocional eres tú. Aprende a ver los números como una herramienta, no como un enemigo. Poco a poco fui aprendiendo y quitándome la pena de preguntar. Pero no fue hasta que me casé con mi esposo, un hombre que jamás me hizo sentir menos, que me dio amor, confianza y sobre todo me impulsó a hacerme cargo y que empecé a aplicar lo que sabía. Hoy tengo un negocio de repostería en Guadalajara que me hace profundamente feliz. Manejo mis costos, mis ingresos, pago mis impuestos sin miedo, ahorro, invierto y lo mejor, me siento libre. Porque de eso va todo esto, de romper las creencias con las que crecimos, de dejar de tenerle miedo al dinero y de empezar a verlo como una herramienta para construir la vida que queremos. Ay, bravísimo, ¿eh? Oye, qué padre, además Ay, qué sí. padre que no lo haya compartido. Ay, sí, me parece padrísimo porque es importante que nos platiquemos entre todas todo este tipo de experiencias, porque creo que venimos de esa generación, o sea, de unos papás con esa cultura, sobre todo en este lado latino del mundo, en donde sí venimos de una cultura donde los hombres son los que se hacían cargo de los dineros en su mayoría. Por supuesto que empezamos a ver algunas mamás de la edad de nuestras mamás, que son las abuelas de nuestros hijos, que sí algunas trabajaban, algunas estudiaron X carreras, en fin, pero eran pocas. Pero en realidad venían de esa parte donde el señor se hacía cargo de ganar el dinero y de distribuirlo. Y eso me llamó la atención, pero me resuena cañón, el de él le daba nada más para el gasto de la comida o del súper o lo que sea, y nada de andar malgastando, porque era su mentalidad, era su manera de cuidar el dinero del señor en cuestión, y entonces la mujer recibía el dinero y entonces lo usaba para ir a comprar la comida y ya está. Y hoy lo vemos así como cómo es posible y nuestros hijos peor. Pero así funcionaba y de ahí venimos, somos hijos de eso, hijas de ahí venimos. Y entonces tenemos que transformarnos. Fíjate que yo más que, en mi experiencia, yo pensando en cómo lo viví de niña, más que pensar si era de hombres o de mujeres, la verdad es que creces pensando que saber manejar el dinero es como algo que está dado. O sea, nunca pensé
que debería de haber una clase donde te explicaran, a ver, cómo pagar las tarjetas, cuál es el interés, que no te endeudes, que ahorres el 10%. O sea, como que es una información que pareciera que ya como así que era. es, ajá, Como que llegaba por obra del Espíritu ajá, Santo. como que llega por obra del Espíritu Santo, Sí. hasta que me llegó a las manos el primer libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Ay, tengo pendiente leer ese libro. Es un libro muy chiquito y digo, lo leí hace creo que, no es por nada, pero como 30 años, no sé cuántos, pero empiezas a ver el dinero desde otro lugar. O sea, por ejemplo, esta parte donde hay que ahorrar, sí, pero hay diferentes tipos de ahorro, ¿no? O sea, hay un ahorro que es para las vacaciones, pero hay un ahorro que hay que pagarse a uno. Sí. O sea, hay un dinero que te tienes que pagar para que ese dinero produzca, o por ejemplo, esto del interés compuesto, ¿no? O sea, que vas metiendo el dinero y va Pero creciendo, va ¿aprendiste creciendo. eso del interés compuesto y todo eso en tu edad, digamos, en tus 20 y pico? Es que, bueno, sí, es que sí, te voy a decir por qué. Porque en este emprendimiento de Amway, o sea, ahí tenías como que inteligirle. empezabas a ver, pero fue algo fortuito, porque antes, yo me acuerdo que ya tenía mi negocito de comprar y vender pues cosméticos y todo, pero como que no te pones a ver cuántas cosas hay que aprender en función del dinero. Es que no era un tema de conversación en casa, por ejemplo. En lo general, no había, pocos papás o muy pocos papás hablaban del tema con sus hijos, de decir, oye, o en mi caso, por ejemplo, me decían ahorra, punto. O sea, mijita, no gastes tanto nunca, porque pues nunca me daba tu por papá gastar. te hablaba de dinero para nada. No, pero tampoco es que fuera tabú ni que fuera, simplemente no era un tema que hablara con sus hijos. Y con mi mamá yo sí veía cómo era, él era ingeniero y entonces era sumamente ordenado, tenía un muy buen orden del dinero y mi mamá, digamos que seguía su camino, pero él llegaba con el dinero y ella dividía y distribuía el dinero para el gas, para la luz, para el agua, para no sé qué, para el súper. Y ya si había que ahorrar o si había que invertir, eso ya se encargaba mi papá. O sea, eso no, eso es lo que yo veía, pero ¿A no, ti te daban no era dinero? hablado. ¿A ti Sí, te a mí daban me daban dinero? dinero, sí, me El daban mi domingo. domingo. Y entonces con mi domingo, pues me daba por gastar cañón, por ejemplo, y mi hermano no gastaba nada. Y yo decía, es un codo, y pues claro que yo era una ¿cómo? Despilfarradora. Eso. El caso es que como se dice, ya después empecé a decir, no, pues sí tengo que ahorrar y empecé a ahorrar y poco a poco me fui dando cuenta que sí mamé, digamos, esta estructura de orden que tenían mis papás. Y entonces cuando yo me casé, sí tenía el dinero muy ordenadito y entonces esto es para esto y no me pasaba de los presupuestos. Y sí, así, sí tenía yo un Excel desde recién casada hasta la fecha. Cada vez mi Excel es mucho más pro, pero sí tenía un Excel donde era el dinero dividido para X cosas y sí tenía un presupuesto y de ahí no me salía. Y sí tenía yo un rubro, pero fue muy intuitivo y también porque yo sí estudié administración de empresas. Entonces, pues, también ahí entonces lo no fue traes. intuitivo. O Bueno, sea, intuitivo, señora, pero es que no, perdón. pero es que en administración de empresas no te enseñan finanzas personales. Estoy de acuerdo. Te enseñan de contabilidad, que es, ok, pero tú no haces contabilidad en tu casa, con tu súper. No te enseñan finanzas personales que sí son diferentes. Ahora que me metí a cursos de finanzas personales, descubro que hay hasta contadores en esos cursos. A ver, te voy a decir una cosa. Hace muchos años escuché una anécdota que decían, una señora estaba en una mesa y decía, me voy a preparar este taco para que mis hijos sepan que no se deben de comer tacos con la mano en la mesa. Y entonces decían, miren niños, así, este taco se hace así, se come así, y esto es lo que no se debe de hacer. Era una broma como para, ay, te tuve que explicar, era una broma, ¿no? Pero era una broma como para explicar que hay cosas que haces que no se deben de hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues en mi caso así fue, ¿eh? O sea, yo hoy les cuento a mis hijos todas las barrabasadas que hicimos Raúl y yo en función del dinero para ver si como que no hacen lo mismo. O sea, ¿tú te imaginas que nos casamos a los 23 años? ¿Y por qué no?
pues un día amanecimos con ganas de irnos a Colombia a abrir el negocio de Amway. ¿Por qué no? Pero, agarra tus chivas y vámonos. a ver, cero planeación. A ver, cuando te digo cero planeación, es cero planeación. O sea, eso sí, un montón de sueños, un montón de energía, un montón de Sí, lo que pasa a de los 23, ganas. quieres No, comer no, el mundo no. y crees que todo lo sabes. Te vas a y comer todo el lo puedes. mundo, ¿no? Sí. Y entonces, pues agarramos y dijimos, sí, buena idea, van a abrir el mercado allá y entonces tienes la idea de que como está abriendo el mercado, Vas a es hacer la eso. oportunidad, Ajá, ¿no? sí. Entonces, sí, vámonos, no, pero ya, mañana, casi, casi el mes que entra, sí. O sea, a ver, te voy a decir que yo llegué al aeropuerto, y me acuerdo que volteé a ver a Raúl y le digo, oye, pero ¿y si tenemos dinero para vivir? Ay, no manches. o sea, sea, salvajes imagínate. los dos. Imagínate. Y por supuesto que él volteó. Dijo, pues sí, no sé. sí. No, claro que me dijo que sí. O sea, Tú no. tranquila. Yo A ver, preocupado. yo me acuerdo que llegamos a un hotel en una zona espantosa donde teníamos que poner la silla que había adentro trancada con la Ay, no. chapa Ay, no. para que no pudieran abrir la puerta a nadie. Un día me acuerdo que empezamos así a oír ruidos y que quién sabe qué pasaba y en la calle. Y Raúl, sí, tranca la puerta, pon el mueble. O sea, a No ese nivel. manchen, qué bárbaros. Bueno, entonces no teníamos que comer. Entonces decidimos ir al súper y compramos pan y jamón para hacernos un sándwich. Y pues compré pan de miel sin saber. Y cuando muerdo el pan, yo, guácala, esto sabe dulce. Pero mi nivel de planeación financiera Era nula, absolutamente nula. o sea, no hay nada que ver. Es que puede alguien traerlo un poquito más que otros, pero eso no sirve de nada. O sea, sí hay que saber, o sea, hay que aprender como hizo Verónica que se metió, bueno, que se cambió, ella en su caso decidió cambiarse de administración Paula, perdóname. Sí. Se cambió de administración de empresas. Y entonces ya le buscó por ahí porque su sueño era poner un negocio y entonces como que se fue enfocando. Pero además ella, o sea, pues sí, en administración de empresas te enseñan a hacer un negocio. Pero lo que te estoy hablando, esto de planear, o sea, para el día a día, para tener... No, es que es lo que te digo, no te lo enseñan en la carrera. Yo que estuve en esa carrera, está no. tremendo. No. Y luego te voy a contar otra anécdota. Total que nos casamos también bien jóvenes y entonces Raúl llega un día a un lugar donde, por supuesto, como era accionista, no accionista, pero como era del club, Sí. llegó un día y a todos los hijos de los del club, tiene su tarjeta de crédito, Serfín le dio su tarjeta de crédito. Y con esa tarjeta de crédito pagamos la luna de miel. ¿Cómo? ¿Quién le dio la tarjeta de crédito? O sea, ¿Quién? llegabas al club Sí. y nada más porque tus papás eran Sí, socios, a sí. todos los hijos Sí. les daban una tarjeta de crédito con crédito. Ah. Pero no preguntaban si eras apto para el Solvente. crédito. No. O sea, como que dieron por hecho que tú tenías solvencia y entonces, de verdad, llegabas con tu apellido y te buscaban en apellido y te daban Toma tu tarjeta. que Ajá. ya te llegó aquí. Entonces, pues él dijo, Raúl dijo, regalo divino. ¡Habemos dineros! Ajá. De verdad, con eso pagó la luna de miel. ¿Y luego cómo la pagó? No sé. No la ha me pagado, acuerdo. sigue en deuda. Pero, o sea, te quiero decir, digo, obviamente éramos más chicos, eran otras épocas, lo que tú quieras, pero era una inexperiencia y una babosada. O sea, por favor, esto es nivel de como el ignorancia. taco de la abuela. Sí. O sea, se los estoy diciendo para No hagan que vean, esas barbaridades. digo, finalmente se pueden resolver cosas, pero creo que la información te abre muchas puertas. Es que la ignorancia No, te bueno. hunde en un abismo que luego ni te imaginas. Bueno, pero entonces, en la luna de miel, Todavía gastaron más. sí, bueno, Ay, Dios mío, me está dando. guardamos un poquito de dinero, pero muy poquito dinero, para ir a comprar el centro comercial. Y claro que llegamos al centro comercial, no sabía cómo decirme que había perdido el dinero. El que habían ahorrado. El que habíamos ahorrado todo el viaje para llegar al centro comercial al final.
En Perdió. efectivo, Ajá. ¿neta? ¿Lo perdió? ¿Y sigues casada? No, qué barbaridad. O sea, me acuerdo que me dejó como niña de aparador, porque Ay, no se atrevió a pobre. decírmelo antes, me lo dijo hasta la Ahí, mera hora. cuando ya habías encontrado lo que estábamos querías comprar. estacionados y me dijo, es que no sé cómo decirte que perdí el dinero, no lo he encontrado. Lo perdió. A ver, todo esto, o sea, hoy que mis hijos, no sé, el otro día estaba escuchando a uno de ellos diciendo, no, es que hay que planear porque es que yo quiero tener dinero el día que me case para esto, para esto, para esto. Yo decía, Ay, uy, vamos bien, vamos bien. qué bueno, ¿no? Como el taco de la abuela, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Pero sí creo que es importante tener muy buena información en función del dinero. Sin Ese duda. es un punto y conste que lo estoy poniendo sobre la mesa. Pero hay otro punto que creo que también a veces por tener tanta La información te olvidas de la parte de la creatividad, de la manifestación, de la energía del sueño. Entonces, cuando se combinan las dos, creo que puede ser Sí. una explosión. Sí. Porque el dinero creo que se compone, o cuando menos así lo veo yo, de dos cosas. Por un lado, la información de aprender como conocimientos, pero también, ahí sí, como que me sonó así un poco. Sí es cierto que el dinero no es emocional, pero la persona sí lo es. No, pero a lo que se refiere ese profesor, o sea, yo también no aprendí eso. Me parece maravilloso. O sea, el dinero no tiene emociones, el dinero es energía, el dinero es un papelito. Y entonces, el que tiene emociones y el que hace un buen uso o un mal uso del dinero eres tú, porque tú te mueves a través de las emociones. Incluso cuando haces una inversión, a veces es por feeling, porque me emociona, porque esa empresa me late. O sea, no es de la tira. Ahí es donde tienes que tener información y hacerlo con inteligencia. A mí me parece que tú tienes toda la razón, pero que sí necesitas información para estar aterrizada, con los pies bien puestos en la tierra, saber lo que estás haciendo y entonces pasarte al rubro de la manifestación y o sea, a esta parte de la creatividad, pero que no pierdas piso. Pero a ver, Ale, O sea, no que te no hagas pasa- pendejadas. Sí, pero también hay veces que analizas tanto Ajá. y tienes tanta información y tienes, o sea, te empiezas que se te olvida esta parte. O sea, yo creo que el dinero, así como el cerebro, tiene que constar de las dos partes. Sí. O sea, yo creo que nosotros pudimos haberlo hecho mucho mejor, sí. Sí. Pero también creo que gracias a esa fuerza y sueño y acción y todo, o sea, Sí, empuje. fue que resolvimos todo, o sea, todo se resolvió, ¿no? O sea, hay cosas que contaré. Sí, si quieres, sí, que pero seguramente aprendieron mucho y unas cosas la regaron y otras cosas fueron aciertos y Sí. en base a eso crecieron, ¿no? entonces creo que sí es cierto, pero también a veces todo tiene que ver con la parte de creencias que traemos. Es que las creencias, mira, te voy a leer y a platicar sobre nuestro segundo caso que tiene que ver también con respecto a esto. Mira, dice, hola Cris y Ale, antes de contar mi historia, quería agradecerles por las enseñanzas y por las risas que me han sacado. Me llamo Verónica, tengo 52 años y soy de Tulancingo, actualmente vivo en la Ciudad de México. Hoy me atrevo a contarles esto, ya que hace casi 2 años escuché en YouTube una entrevista que le hicieron a Cris sobre el valor del dinero. En ese momento no resoné tanto porque mi creencia sobre el dinero era muy diferente a la que tengo hoy, pero creo que los tiempos de Dios son maravillosos y me trajeron de vuelta a este espacio. Le agradezco profundamente a Cris por ser una gurú en ese momento tan difícil de mi vida y por ayudarme sin que lo supiera a salir adelante. Qué bonito, Cris. Mi historia comienza cuando era niña. Tendría unos 7 años y una vez rompí un billete de 20 pesos. Me acuerdo clarito y lo hice porque pensé que era de mentiras. Era de esos billetes viejitos, medio deslavados, que ya ni se sentían como dinero. Cuando mi mamá me vio con los pedazos en la mano, se puso pálida. No me gritó,
pero me dijo una frase que nunca se me olvidó. Los billetes no se lloran, se trabajan. Y en ese momento no entendí nada, pero esa frase se me quedó tatuada. Mi mamá era costurera, mi papá nos había dejado cuando yo tenía 4 años, así que ella, con su máquina de coser y su orgullo bien alto, sacó adelante a 3 hijas, pero siempre vivíamos al día sin lujos y sin descanso y sin hablar de dinero. Crecí con miedo al dinero. No miedo de no tenerlo, sino miedo de tomar malas decisiones, de fallar, de hacer algo innecesario, entre comillas. Cuando trabajé por primera vez a mis 19, abrí una cuenta bancaria y no me atrevía ni a tocarla. Me pagaban y yo guardaba el dinero como si fuera a venirse el fin del mundo, pero tampoco sabía administrarlo, solo sabía una cosa, que tener dinero me hacía sentir culpable. No fue sino hasta los 42 años, cuando me divorcié, que toqué fondo. Tuve que empezar de nuevo, sin casa, sin ahorros. No tenía idea de cómo salir adelante sin depender de alguien. Y lo peor es que tenía vergüenza de no haber aprendido antes. Ahí fue cuando me encontré con un taller de finanzas personales para mujeres. Lo tomé porque era gratis, pero ahí entendí que no era mi culpa, que nos educaron para temerle al dinero, no para usarlo a nuestro favor. Hoy, con 51 años, no soy rica todavía, pero ya no le tengo miedo al dinero. Me hice cargo de mis finanzas, pagué mis deudas, aprendí a ahorrar sin sentir culpa y hasta tengo un fondo de emergencia que me hace dormir tranquila. Todavía hay cosas que me cuestan entender, pero sigo aprendiendo y tengo muchas ganas de ser una mejor versión de mí misma. Muchas gracias por leerme y un abrazo a ambas. Ay, Verónica, qué bonito, está padrísimo esto, sí. Porque justamente, pues es las creencias que unas nos las enseñaron y otras nada más las vimos o las intuimos o las dentro de la casa que vivimos empezamos a jalar creencias de a mí no me toca o de es peligroso o de tenerle miedo o tenerle respeto. Simplemente el miedo al riesgo. El miedo al riesgo, terror al riesgo. Yo no le tengo miedo al riesgo. No, ya vi. No, ya vi. Oye, podcast tras podcast, voy aprendiendo que no le tienes miedo al dinero, digo, al riesgo. No sé si es por ignorancia. Es por O sea, a ver, y yo creo que como todo hay que expandirnos. O sea, a ver, no quiero ser ni decir cosas irresponsables. Yo creo que mientras más tengamos conocimiento, obviamente se te abren opciones, ¿no? Pero también es cierto que a veces, o sea, esta manera de ver, o sea, yo siempre he pensado que el que no arriesga no gana. O sea, sí hay que arriesgar, sí hay que salir y expandirte. Porque la vida es perfecta y a veces no, pero no solo con el dinero. Tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de cruzarme al otro lado, tengo miedo de meterme en una alberca, tengo miedo de meterme al mar, tengo miedo de aventarme de una tirolesa, tengo miedo. O sea, y a veces, o sea, eso es lo que hace que la vida te dé como esta parte de la adrenalina y expandirte en todos sentidos. O sea. Señoras y señores, Cristina Steinmann ama la adrenalina por si no le quedó claro a nadie. Tanto. No me he aventado de un paracaídas, ¿no? Pero bueno. Pero ese podría ser el siguiente reto. A mí también, yo como Verónica también le tenía miedo al dinero. Y le he tenido miedo a muchas cosas y ese miedo tengo muy claro que fue inculcado, no porque me dijeran que debía tenerle miedo a las cosas, pero porque mis papás eran sumamente miedosos a muchas cosas y yo lo pesqué y lo tomé como mío. Y entonces en cuanto al dinero le tenía mucho miedo. En mi caso, fíjate esto de que dice del curso de finanzas para mujeres, yo he visto que hay muchos cursos para mujeres, porque justamente las mujeres tenemos creencias diferentes a las de los hombres y las finanzas personales pues tienen que estar enfocadas de acuerdo a nuestras creencias para limpiar esas creencias y además nos manejamos diferente, digamos, que nuestro cerebro funciona un poco diferente y me parece muy valioso. Yo también me puse a estudiar y en mi caso la estudiada me ha dado paz.
porque me empieza a dar, me Bueno, empieza sí. a mostrar también lo que sí he hecho bien, todo lo que sí, voy diciendo palomita, palomita, esto check, esto sí lo he hecho bien. Y otras cosas donde digo, caray, esto no lo sabía y no me aventaba porque que le tenía terror y no es cosa del otro mundo, como el tema de inversiones o como tomar decisiones en dónde pones tu dinero, diferentes cosas, ¿no? El riesgo. Y con información, a mí sí me da paz, porque digo, ok, no estoy aventándome como el borras por ignorancia y perderlo, porque también en mi caso, yo le he metido duro a la estudiada ahorita que enviudé, porque antes tenía el backup, era más aventada, por ejemplo, o sea, yo sí gastaba más o me aventuraba más, pero pues tenía a Manuel que generaba. Pero ahora, que tengo un dinero que tengo que cuidar y proteger para mi familia y para una servidora para no morir abajo de un puente a los 90 años, entonces como que me puse a estudiar para decir, ok, cuento con esto y tengo la capacidad y la inteligencia de aprender y de tomar decisiones de qué hago y para dónde le doy. Pero no te creas, el tema del miedo cuesta trabajo quitártelo. Yo no me lo he terminado de quitar. Ha disminuido nada más. Mira, mi papá siempre le daba miedo invertir. O sea, él no era jugador en la bolsa, ¿no? O sea, y yo como Contreras dije, uy, cuando crezca lo primero que voy Yo a sí hacer voy a invertir es en la invertir el bolsa. dinero en la bolsa. Qué chistoso. O sea, yo creo que eso ya lo traía. Sí, son personalidades también. De verdad, como que no me da miedo perder. A mí me va a dar pavor perder. No miedo, pavor, pánico. Es un estrés espantoso. Por eso estoy estresada, porque es como de, ¿y si no me alcanza? ¿Y si se me acaba? ¿Y si pierdo? ¿Y si la riego? ¿Y si invertí mal? Y entonces luego ya, ¿de dónde voy a sacar este dinero? Y qué horror. O sea, es una cosa espantosa. Sí son temas pero lo tengo bien visto, o sea, afortunadamente, pues estoy muy metida en la autoobservación y en temas de crecimiento personal que me permiten darme cuenta y decir, ok, por lo menos ya sé de dónde viene esto y esto lo tengo que limpiar o lo tengo que modificar. Hay que empezar por ahí, porque si no te das cuenta, pues sigues en el terror y no te avientas a nada y ahí sí estás atorada. Qué padre darte cuenta, yo digo, o sea, a mí me dan miedo muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Que no son tema de hoy, pero bueno, a ver, yo también tengo miedos de muchas otras cosas. ¿Cómo es increíble cómo cuando vas superando esos miedos, o sea, como que siento que puedes, o sea, volar más fácil, ¿no? Y yo creo que hay miedos, por ejemplo, ¿no? O sea, tú que eres experta en la muerte y todo eso, que yo, ¡ale eso! O sea, y tú, fluye, nadie es para siempre. Exacto, yo no tengo miedo al dinero, pero pues la muerte como A quiera. ver. Exacto. La gente le da por morirse, Cris. O sea, te pones a pensar y dices, qué padre Sí. que, o sea, darnos cuenta de eso. Darnos cuenta es lo importante. Porque te voy a decir una cosa, Ale. Así como me has impulsado para que no me dé miedo la muerte, te voy a impulsar Por para favor, que te me arriesgues vas a un poquito. Siempre he pensado que la única manera de quitarte el miedo es con la acción. Sí, tienes razón. Sí, O sea, absolutamente. Hazlo. Eso hazlo. de que el Sí, si no te chiste quedas ese de aquí atrás los- en la barrera del miedo y no avanzas. Ya no te conté el creces, chiste de los cocodrilos. Sí. O sea, así me gusta a mí. O sea, que si una alberca está llena de cocodrilos porque son todos tus miedos, o sea, la única manera en que te atrevas a cruzar al otro lado es cruzándola, Cruzando. ¿no? O sea, a veces los cocodrilos sí están medio heavies, ¿no? Pero también cuando llegas al otro lado dices, ay, ni corrían tan rápido, ¿no? O Sí. sea, entonces creo que en el tema del dinero, yo creo que sí vale ser un poquito más arriesgado. Ahora vale la pena darnos cuenta, fíjate, tanto Paola como Verónica nos platican todo, las dos venían finalmente de ignorancia y de miedo. Ajá, Las dos se pusieron la pila sí. y salieron adelante y hoy a los 50 y algo ya o tienen un negocio y salieron adelante, invirtieron y tal. ¿Qué significa eso? Que siempre tenemos la capacidad y la posibilidad de evolucionar, de crecer, de aprender. No somos estáticas en la vida. Y a los 50
no es como que ya llegué a mis 50 y pues ya, lo que fue, fue. Todo lo contrario, tenemos muchos años por delante, podemos aprender muchísimas cosas, entre ellas, en este caso que estamos hablando de finanzas personales, y podemos todavía evolucionar, aventarnos, como tú bien dices, o sea, tenemos que sacudirnos los miedos, ponernos la pila y creérnoslas más. Y es esta generación que estamos como limpiando todo eso, que para que las generaciones de abajo ya no lo arrastren. Arrastran menos porque su generación como tal, o sea, todo su entorno les dice otra cosa. Pero también dependiendo de la familia de la que vienen, porque puede haber chavos de 23 años que de todos modos se estén muriendo de miedo con el dinero o que tengan una tremenda ignorancia porque sea un tema que no se hable. Empezando por ahí. Yo hoy en día en mi casa sí hablamos muchísimo de dinero. Tengo un hijo interesado en finanzas, a mí ahora ya me interesa. Entonces, era un tema, por ejemplo, que cuando yo oía en una mesa señores con esposas, esposos, ¿no? Y hablaban de finanzas, yo me volteaba a platicar con la señora de junto de otra cosa, porque decía, o sea, eso ni siquiera existe para mí y ese tema, qué hueva y no lo entiendo. Y hoy todo lo contrario, oigo a alguien que está hablando de criptomonedas, hoy está hablando me echo podcasts de criptos, me echo podcasts de finanzas ¿Ya compraste personales. bitcoins? Sí, tengo bitcoins. Para que Ya. veas que sí, Sí, me arriesgo, sí, no es para tanto. Ahí voy. O sea, yo medio me habían dicho yo, ¿cómo se compra? Y compré de varias, porque dije, ¿qué tal que la que no está funcionando al rato la se otra? saca la de No, Bitcoin? yo sí me estoy poniendo a escuchar a personas que saben del tema y todo, porque lo que, más allá de, por ejemplo, entre más oigo podcasts de inversiones, más veo que está cañón que yo le sepa solita. O sea, es un mundo que hay que estudiarle a fondo y no me voy a dedicar a eso. Pero no importa porque estoy creciendo el coco. Estoy expandiendo la conciencia, la mente, el conocimiento, el todo. Entiendo cuando, si mi asesora financiera me dice, Ale, es que mira, te conviene invertir estos 100 pesos aquí por esto y esto y lo otro. Le entiendo perfecto o sé qué preguntas hacer. Entonces ya no estoy como la hija de papá, así como mensa, que así creció nuestra generación en su mayoría. Entonces, está padre que mujeres de esta edad estemos poniéndonos la pila y aprendiendo. Y fíjate, esa es una creencia de tabús que las mujeres sepamos o no sepamos de eso, ¿no? Sí. Pero también hay esta creencia del dinero de si es bueno o malo. O sea, también, sí, ¿no? O sea, que si tienes dinero o que si hablas de dinero o que si tienes algo bueno o que si te gusta lo bueno o que si te gusta, entonces te vas a ir condenado al infierno. O sea, porque entonces eres un materialista. Y si eres un materialista, eso quiere decir que no tienes buenos sentimientos. Es que las creencias es lo más cañón que podemos tener a favor y en contra. O sea, es muy poderosa una creencia, tanto para bien como para mal. Y en cuanto a dinero, hay muchísimas creencias negativas, lo que acabas de decir, como la parte espiritual, que eso viene como desde las religiones, porque las religiones tradicionales, digamos, como que sí han inculcado esta parte de la humildad y de la pobreza malentendida, porque la espiritualidad habla de pobreza de corazón refiriéndose a otra cosa, ¿no? Es otro tipo de humildad, pero aquí era conveniente que fuera humildad económica para las iglesias en su época y lo que tú quieras. El chiste es date cuenta de cuestionar todas las creencias que tienes. Primero es darte cuenta, luego cuestionarlas y luego limpiarlas, sanarlas, deshacerte de ellas, las que estorban. Yo sí creo que puede ser espiritual y abundante. Por supuesto. Es más, yo creo que eres más espiritual cuando eres abundante. Ay, no, ya, no, perdón, regrésense. Rewind. Ok, puede ser igual de abundante que de espiritual, porque sí también puede ser espiritual, pero sí creo que esto de que si eres abundante no eres espiritual, no creo. Fíjate que yo fui a un evento una vez de la Wennes University de India. Vinieron a México y el mero capotero de ahí, en su conferencia, dijo, Buda anda en Mercedes. Me encantó. O sea, como diciendo, no está nada peleado y dándote el mensaje, puede ser sumamente espiritual y ser millonario al mismo tiempo.
Es que no está peleado, es que, otra vez, es que el ¿por qué dinero no... estaría peleado, Es no? que el dinero no tiene emociones, ni tampoco el dinero es espiritual o no es espiritual. El dinero es un medio, es una herramienta, y es una energía. Lo que tú hagas con el dinero, Eso sí. eso es lo que puede ser correcto o incorrecto. Entonces, el que se equivoca eres tú, no el dinero. Entonces, Sí, tú ahí puedes tienes razón, ganar sí. muchísima lana y Sí. hacer cosas muy favorables con esa lana, desde generar muchísimos empleos, pagarle a tus empleados, hasta donar, hasta lo que te dé tu gana. Y disfrutarlo y chacotear con él, pues para eso lo trabajas, lo buscas, pues es para disfrutar también, ¿no? Pero tenemos que quitarnos esas ideas que vienen arraigadas de la cultura, de la religión, de la familia mexicana o latina, del machismo, donde entonces volvemos a esto de las mujeres Sí. son mantenidas por el marido y el Sí. marido se encarga de la lana y la mujer se encarga de los hijos y eso ya no, o sea, ya no aplica. Afortunadamente ya evolucionamos, ya tenemos una conciencia mayor y entonces es jalarnos entre todas las mujeres de 50 y alrededores, pues jalarnos, o sea, darnos la mano de no te me quedes atrás, vente conmigo, vamos a todas a aprender, vamos todas a limpiar todas estas creencias y vamos para adelante, porque también decía Paola que se sentía libre. Eso, Y a eso ver, está bien padre. ¿el dinero da libertad? Da libertad, te hace sentir que puedes. No es libertad del marido, porque, a ver, si tú tienes un bonito matrimonio, no estamos hablando de que te deshagas del hombre. No, al contrario, al contrario. Ahí te puedes deshacer de él con dinero o sin dinero. Exacto, ¿No con han dinero visto sin la del dinero se rey? puede. Con dinero sin dinero. Pero no se trata de eso, ¿sabes? Es como esta sensación de que tú tienes la capacidad, de que eres libre de hacer y de A ver, Ale, decidir y de gastar. Y déjate eso. O sea, el dinero te da libertad. Claro que te da libertad. No, Te da libertad de elegir, te da Cosas libertad. mejores. O sea, experiencias ¿dónde? mejores. Perdón, pero sí da sí, libertad. sí, Sí por te hace supuesto. sentir que puedes tener más opciones. No, te da libertad. Mira, te da paz. Porque el hecho es decir, si me enfermo, tengo un seguro de gastos médicos y puedo ir con el mejor médico posible en el momento. Para mis hijos, si mis hijos se enferman, o para mis hijos darles una mejor educación, o para tener un mejor lugar para vivir, todo mundo puede querer eso, lo que en tu cabeza sea. Una persona puede pensar que lo mejor es irse a vivir a no sé dónde, a Nueva York, en la Fifth Avenue, y otra persona puede pensar que vivir aquí en un pueblito, esa es abundancia para él. Eso sí, está bien. Eso no estamos hablando de cantidades de lana, ni de... Pero definitivamente el dinero, pues claro que te hace sentir libre porque te hace sentir opciones. Sí. O sea, esta parte donde Paola dice del marido, o sea, yo creo que al contrario, qué padre tener un matrimonio donde no te quedes por dinero. No, claro. O sea, yo digo, si yo me voy a casar con alguien, yo prefiero que él se sienta tan libre con el dinero, ¿no? Sí. O ella se sienta tan libre con el dinero para que si elige estar conmigo, sea por estar conmigo. Porque hay generaciones más atrás, la verdad creo que en la nuestra ya no tanto, pero todavía más arriba. Que sí, Ale. Bueno, sí. No, yo creo que pero más arriba, sin duda alguna, muchísimas mujeres se quedaron de ahí. Nuestra edad, Se quedaron ahí porque muchísimas si no mujeres de nuestra edad no se han ido del matrimonio porque sienten que no pueden mantenerse solas. Tienes razón. Porque hay muchas mujeres a nuestra edad que se han dedicado al hogar, que se han dedicado a los hijos, y que no tienen una historia laboral y que te enfrentas a salir allá afuera. A ver, también seamos sinceros, allá afuera no tan fácil te contratan ya a los 50 y tantos. Sí, efectivamente. Pero yo creo que sí hay opciones. Yo creo que hoy, en la medida en la que cambies tu creencia, encuentras opciones. Sí vas a encontrar opciones. Sí. Y sí hay muchos emprendimientos que se pueden hacer, que generan muchísimas cosas. Hoy, de verdad, es que con la tecnología ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. Oye, cuando yo hacía multinivel, el multinivel era cargar tu pizarra de puerta en puerta, tocando puertas y enseñando cómo era bueno el jabón. Sí. Hoy en día el multinivel se hace en las redes sociales. Sí. Sí, o sea, lo vendes, ni siquiera, no tienes ni que salir de tu casa. Sí, o sea, la verdad. Sí hay opciones, sí hay manera de salir adelante, pero tienes que creerlo. Y nos da miedo, es lógico
Pero sí hay muchas mujeres a esta edad que se quedan en un matrimonio porque no tienen o creen que no se pueden mantener. Sí. Ahora, ¿es una elección? Sí, sí es una elección. Y está bien, pues está bien si tú así te sientes bien, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo sí creo que tienes que medirle bien. O sea, porque sí hay opciones. Sí, y sí se puede, generar abundancia. Oye, ayer estaba yo viendo el caso de el hijo de Dani Karam, que desde chiquito, a los 14 años ya era emprendedor. Ay, sí, oye, ese chamaco, a los 14 años. Sí, o sea, ¿cuál que la creencia de que está muy chico y de que no se podía? O sea, valió. Y esos son los ejemplos que es típico, ¿no? Que le dices a una mujer que siente que no puede hacerlo, un hombre que no puede hacer un negocio a esta edad, le dices, oye, es que tú sí puedes. No, yo ya no, porque ya estoy muy viejo. Oye, pero mira, este niñito empezó. No, pero es que él es joven y él estaba en la plena y él conoce de redes. Y le pones ejemplos de gente mayor. A los 70 años empezó Ray Kroc con su negocio de, no, pero es que él vivía en otra época. No es cierto. O sea, no yo creo que depende de lo que traes en la cabeza. Fíjate que en uno de los tantos cursos a los que me he metido últimamente, es que además ya me gustó. Y entonces me metí a un curso de inversiones, para aprender de qué se tratan las opciones y todas estas cosas. La verdad todavía no lo hago, pero ya entré a un cursito. El caso es que ahí había una señora, es que sí le tengo que entender más porque tienes que entender cómo, no te voy a explicar aquí. De las velas y esas madres, hay que entenderle. El chiste es que de veras estaba yo viendo el curso y pone este señor, pasa al frente, digamos, a una alumna de 90 años. Y yo dije, ¿what? Y dijo ella, es que yo entré a esto a los 80 y, creo que dijo 85, porque pues yo era jubilada y no sé quién es cuánto, y quería, y yo me acerqué al profesor y le pregunté, ¿usted cree que esto es para mí? ¿Usted cree que yo podría aprender esto y puedo hacerlo? Y le dijo, usted puede hasta el último día de vida que tenga. Mientras tenga cabeza, que uso de razón, pues, puede hacerlo. Y se aventó, aprendió, y la señora a los 90 y tantos años invierte y ha ganado un billetototote haciendo opciones. Yo dije, si esa señora puede, yo puedo. O sea, sí fue padrísimo el ejemplo que dije, esa mujer nos está poniendo la vara alta a las demás, nos está enseñando cómo esa señora de 90 años viene de otra cultura, de otra educación, de otra época, justo de la época más machista, por supuesto era latina, creo que es cubana. Entonces viene de un contexto súper rudo y súper difícil, limitado, y pudo, y ha hecho mucha lana, y dije, sí, ella puede, yo puedo, y todas podemos. Yo creo que sí. Y yo creo que yo siempre que estoy haciendo ejercicio y quiero hacerme súper fit, ¿no? O sea, en los músculos. Sí. Y veo una viejita que también que tiene 80 y tantos años, sí, pero que además empezó como a los 60. A los 60, la he visto, wow. Y que le ves el cuerpo y dices, Así es que sí hay muchas inspiraciones hoy en día. Yo creo que el dinero es abundancia, es libertad, y acuérdate que si no piensas igual, estás en todo tu derecho. Aquí no se juzga a nadie, pero sí creo que vale la pena arriesgar. Y abramos la mente. Lo que estás diciendo, vale la pena arriesgar, y lo que tú estás diciendo, o sea, a los 50 no es que no puedes decir, ay, no, ya no estoy para arriesgar. No, además, si cometimos nosotros todos los errores que cometimos y pudimos pagar deudas y viajar y hacer todo totalmente diferente, yo creo que de verdad, si yo pude, cualquiera puede. Sí. Porque mis errores fueron así de... Es que no, garrafales, o sea, ¿cómo te vas a ir a poner la silla? Te lo juro que hoy yo todavía... atrás de la puerta. No, yo todavía hoy pienso en mi inocencia de llegar y preguntar en el aeropuerto cuando estoy con todas mis chivas yéndome a vivir a otro país. Oye, ¿y tenemos dinero para pagar el hotel? Tú eres cero futurista, cero piensas en qué va a pasar después y después y después. Y yo todo lo contrario, yo siempre estoy pensando. Pero ¿sabes qué pensaba yo?
me voy a hacer millonaria, voy a tener un auditorio lleno y vamos a hablar y vamos a hacer redes enormes y, o sea, ese era mi rollo. O sea, ¿con qué pagar la renta hoy? No sé. Y la verdad es que a veces, si tú buscas tener todos los huevos listos para ponerlos en el sartén, nunca haces nada. Porque la perfección no existe. Entonces, que todo esté acomodado justo para que tú hagas algo, nunca va a suceder. Realmente, yo creo que es al revés. Decides hacerlo, decides generarlo. Hazlo y en el camino vas perfeccionando. Y claro, esto va a funcionar, esto no, esto sí, esto no, vas a modificar. Siempre hay que estar abierto a modificar. Sí, claro. Porque cuando Raúl me dijo, hay que regresarnos, hijo, me dolió muchísimo, pero me regresé. O sea, el negocio no funcionó como nosotros pensábamos. No, eso de que, vamos a llegar a abrir un mercado y todos van a estar en fila esperando a que nosotros lleguemos. No fue precisamente lo que pasó. Pero la experiencia que vivimos allá, cómo vivimos, los sueños que se cumplieron, las manifestaciones que hicimos, lo que generamos, lo que maduramos, lo que crecimos, las amistades que hicimos, la experiencia, todo eso fue como el fundamento para lo que vino después. Sí. Y cuando no te atreves a hacerlo primero, es como, ¿no? Y en todo es igual. O sea, anímate a hacer cosas que a veces te dan como miedo. Yo sí creo en este rollo de las ideas, de que si una idea te llega, es porque tienes la capacidad de generarla. Desde que leí este libro maravilloso, que siempre se me olvida su nombre, pero lo voy a averiguar, el de la escritora esta que... es muy famosa. Bueno, se los prometo que la próxima vez me acuerdo, pero ella, su teoría es que las ideas, ella lo habla en libros, ¿no? Sí. Pero que las ideas están en el inconsciente colectivo y que a veces la idea llega a ti y que si llega a ti es porque la puedes generar. Sí. ¿Cuántas ideas no hemos tenido de hacer cosas? Desde hablar con alguien, mandar unas flores, hacer y nunca ejecutamos. No, es que ejecutar es lo que hay que hacer. Tienes toda esa palabra, hay que tatuárnoslas, hay que ejecutar y en el camino ir corrigiendo, pero hacerlo, hacer y seguir. Porque además también esta parte de, o sea, aunque tengas un marido que te mantiene y que tienes un matrimonio muy feliz y todo, que muchísimas de ustedes nos escuchan y están en ese caso, no importa, porque te da muchas otras cosas y te da paz, porque también pasa que te puedes divorciar en cualquier momento, también pasa que puedes enviudar en cualquier momento, también pasa que puede haber una bancarrota por parte del marido en cualquier momento. También pasan cosas. Pero no tienes que ser fatalista. ¿Estás de acuerdo? Es que no te tienes que poner en el caso fatalista, pero sí no vivir como en esta creencia de que todo está bien y hasta el día de mi muerte todo va a estar perfecto. O sea, muévete para crear tú, para generar tú. Pero ve, tú imagínate que nunca pase. Tú imagínate que tienes la vida súper resuelta, que tu marido te mantiene, que todo está bien, pero que a lo mejor de repente te viene una idea, la quieres desarrollar y eso te da esta sensación de trascendencia, de expansión, de felicidad. O sea, a veces lo que hacemos, y no debería de ser a veces, sino lo que hacemos que nos genere tanta felicidad que se expande. Y entonces no estás buscando hacer las cosas por el resultado, estás buscando hacer las cosas por lo que te genera en ese momento de emoción y de felicidad y de todo. Y yo creo que la abundancia también tiene mucho que ver con eso. Cuando haces las cosas por el simple hecho de hacerlas, no por el resultado, eso va generando que la abundancia se dé. Es Pero cierto. Bueno, pues qué padre. Gracias, Verónica. Gracias, Paola, por escribirnos. Gracias a todas, porque estamos aprendiendo unas de otras y sus casos nos enriquecen a todas las que estamos aquí platicando y escuchando. Y lo que no le pasa a uno le pasa a la otra. Así que pues síganos escribiendo al correo ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Escríbanos todos sus casos, todo lo que quieran comentar. Puede ser anónimo o pueden poner su nombre y la verdad es que nos llena el alma
escucharlas y compartirlas. Sí, y por favor síganos en Spotify, Apple Music, YouTube, píquenle a la campanita, denos like, Amazon Music. Las esperamos ahí para que este podcast crezca y seamos una comunidad enorme de mujeres evolucionando juntas. Gracias, Ale. Gracias, Cris. Nos vemos para la próxima.